buenos días con todos. Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso sobre la introducción y el repaso de probabilidades. ¿Qué es la econometría? La econometría es una rama de la economía que utiliza herramientas estadísticas para analizar datos económicos reales. Su objetivo principal es medir relaciones económicas y estimar efectos causales, es decir, entender cómo una variable afecta a otra. Quiere decir que Y cómo afecta a X. Por ejemplo, con la econometría podemos responder algunas preguntas que puede ser ¿y qué efecto tiene reducir el tamaño de una clase en las notas de los estudiantes? También, ¿qué impacto tiene un año más de educación sobre los ingresos? Este tipo de preguntas no se pueden resolver con teorías económicas, pues por ello que utilizamos datos estadísticos y econométricos. Mm, Lo ideal sería hacer experimentos en un laboratorio, pero como la economía no siempre es posible, nosotros usamos datos observacionales, como puede ser encuestas o registros históricos. Pero esto tiene limitaciones como variables omitidas, causales inversas o simultáneas, o puede ser una correlación, no implica causalidad. Durante este curso vamos a aprender a estimar, mm, a hacer predicciones, evaluar modelos econométricos y analizar artículos empíricos. Aplicaciones de la econometría. Macroeconomía. Es para predecir principalmente la inflación, el PBI y los tipos de intereses. Microeconomía. Para estimar funciones de consumo o de producción. Finanzas es para modelar precios de activos o análisis de eficiencia de mercados. En otros campos que podemos utilizar la econometría es la sociología, políticas sociales, historia, etcétera. Estructura de los datos económicos. Datos de sección cruzada. Es la observación de individuos, familias o empresas en un determinado momento. Los datos son, puede ser de demográficos o, o de microeconomía. Series temporales es la observación de un solo individuo o variable a lo largo de los tiempos. Puede ser, por ejemplo, el precio del dólar entre el 2000 y 2025. Datos de panel. Es la combinación de los datos de sección cruzada y las series temporales. Repaso de probabilidad. Variable aleatoria. Es una función que asigna un valor numérico a cada resultado posible de un experimento. Esta puede ser discreta o continua. Discreta, toma valores separados, como por ejemplo el número de hijos. Continua, toma valores dentro de un intervalo, puede ser la estatura. Probabilidad de una variable en una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es la relación de todos los valores posibles de la variable junto a la probabilidad que ocurre cada valor. La suma de estas probabilidades es 1. Distribución de probabilidad acumulada. La probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a un valor concreto. Por ejemplo, en la siguiente tabla podemos ver, por ejemplo, en la parte de abajo que dice distribución de probabilidad acumulada es de que M es M es uno que puede averiarse, sería el 90%. Es la suma de 80 que no se puede averiar más el 10% que se puede averiar una vez. Distribución de Bernoulli. Es
Un caso particular de la variable aleatoria que toma dos valores, 0 y 1. Puede ser un caso de éxito y fracaso. Por ejemplo, los dados, cara y sello. Sello puede ser 1 y cara 0. Distribución de probabilidad en una variable aleatoria continua. La distribución de probabilidad acumulada es la misma definición de la distribución de probabilidad en una variable discreta. No diferencia. La función de densidad. La función que es la que determina la probabilidad en que la variable aleatoria se encuentra entre dos valores. Por ejemplo, en el área. Podemos ver en el gráfico el 0.1 que se encuentra el tiempo de desplazamiento que es entre 15 y 20. Esperanza. La esperanza o media representa el valor promedio ponderado. Puede ser discreta y continua. Discreta es la variable discreta se calcula multiplicando cada valor por su probabilidad y luego se suma. Por ejemplo, eh, m, que es el número de veces que el ordenador se estropea. Por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4 veces y multiplicamos por 0,80, que es la probabilidad, y sucesivamente. Esperanza de una variable aleatoria Bernoulli. Solamente la media de una variable aleatoria Bernoulli. Variable aleatoria continua. Tiene una función de densidad f de x. Propiedades de la esperanza. La esperanza de una constante de x es igual a la constante de una esperanza de x, donde c es una constante. Por ejemplo, si c es 2, en vez de multiplicar 2 por x, sucesivamente podemos multiplicar 2 por la probabilidad. Esperanza de una constante es una constante. Por ejemplo, la esperanza de 2 sigue siendo 2. La esperanza de x más y es la esperanza de la probabilidad de x más la esperanza de la probabilidad de y. La varianza de una variable aleatoria. Mide qué tanto se alejan los valores respecto a su media. Se define como la varianza de x es igual a la esperanza de x menos la media al cuadrado. Variable aleatoria discreta. Se calcula restando la media de cada valor elevado al cuadrado y multiplicando por la probabilidad. Por ejemplo, m es el número de veces que el ordenador se estropea. Es 0 menos la media, que es 0,35 al cuadrado. Y multiplicamos por el promedio, es así sucesivamente. Variable aleatoria de Bernoulli simplemente es eh, multiplicar el número de fracasos por el número de éxitos. Variable aleatoria continua. Cuando x tiene una función de densidad. En ese caso, otra fórmula que podemos utilizar es que la diferencia del promedio de los cuadrados y el cuadrado de los ponderados. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Otras medidas de forma de distribución. La media y la distribución típica miden dos características importantes de la distribución de una variable aleatoria: su centro, que es su media, y su dispersión, la desviación típica. Hay otras medidas que recogen información sobre otras características de la distribución, como puede ser la simetría. La simetría
Mide si una distribución es simétrica respecto a su media o no. Es decir, si los datos se distribuyen igual a la izquierda y a la derecha respecto a la media. Si la simetría es cero, esto quiere decir que la distribución es simétrica. Si es positiva, significa que hay una cola larga hacia la derecha. Esto indica que hay valores extremos positivos que no se compensan con negativos. Y si es negativa, hay una cola larga hacia la izquierda. Bueno, ¿esto cómo se mide? Se mide con la siguiente fórmula. Esto indica que el numerador es el tercer momento centrado, una media ponderada de los cubos de las desviaciones. Y lo de abajo es la división típica y se eleva al cubo para que las unidades del numerador y el denominador se cancelen. Por eso la simetría no tiene unidades, es adimensional. Eh, Puedes cambiar las unidades de medida de Y, por ejemplo, de soles a dólares y el valor de la simetría no cambia. Kurtosis. La kurtosis mide cuánta masa o probabilidad hay en las colas de la distribución. También puede entenderse como una medida de cuántos valores extremos o atípicos hay, o outliers. A mayor kurtosis, más valores extremos, y a menor kurtosis, menos valores extremos. O sea, más concentrados cerca de la media. Se puede calcular con la siguiente fórmula, que si se dan cuenta es lo mismo que la anterior, pero elevado a la cuarta. Aquí usamos el cuarto momento centrado, o sea, elevamos el exponente al 4 y las diferencias respecto a la media. Nuevamente se divide por la desviación típica a la cuarta potencia para que la kurtosis no tenga unidades. Y como cualquier número elevado a la cuarta potencia es no negativo, la kurtosis no puede ser nunca negativa. Bueno, ¿qué significa esta fórmula? Que al elevar al exponente 4, esto amplifica mucho las diferencias grandes. Y bueno, una alta kurtosis implica una mayor probabilidad de que haya valores atípicos o valores extremos. Unos datos claves es que una distribución normal tiene kurtosis 3, pero si la kurtosis es mayor a 3, se dice que es leptocúrtica, o sea que tiene colas anchas, más valores extremos. Si es la kurtosis menor a 3, se dice platicúrtica, colas delgadas o menos valores extremos. Y si es igual a 3, es mesocúrtica como la normal. Bueno, explicando más el tema de los momentos de la distribución, los momentos son medidas que describen la forma de una distribución. En general, el primer momento es la media, el segundo momento es la media al cuadrado, el tercer momento es la simetría y el cuarto momento centrado es la kurtosis. ¿Por qué se cancelan las unidades al dividir entre la división al cubo? Esto se explica al elevar al cubo, ya que elevando la parte de arriba y la parte de abajo se van a cancelar mutuamente. Dos variables aleatorias. Em, en las dos variables aleatorias tenemos la distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas, la distribución de la probabilidad marginal y la distribución condicional. Muchas cuestiones económicas implican a dos o más variables: educación y estatus laboral, o renta y género. El análisis de un marco multivariante requiere la comprensión de los conceptos de distribución conjunta, marginal y condicional. La distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas. ¿Esto qué es? Es la probabilidad de que ocurra al mismo tiempo dos eventos relacionados con dos variables aleatorias. Formalmente, la distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas, X y Y, se expresa de la siguiente forma. Es decir, la probabilidad de que X tome el valor determinado y Y tome el valor también determinado al mismo tiempo. Para eso tenemos un ejemplo. Por ejemplo, suponga que X es 0 cuando llueve y X es 1 cuando si no llueve. Y Y es 1 si el desplazamiento es corto y Y es 0 si el desplazamiento es largo. La probabilidad de que
haya un desplazamiento largo y no haya lluvia es de 0.15, como se ve aquí. Y la probabilidad es que haya un desplazamiento corto y tampoco haya lluvia es del 0.15%. Bueno, y así vamos, bueno, comparando consecutivamente con los demás. Cuando no hay lluvia, pues cuando hay lluvia, me equivoco, cuando no hay lluvia y cuando el desplazamiento es largo es 0.7 y cuando no hay lluvia y hay un desplazamiento corto 0.63. Y bueno, acá corrigiendo, cuando hay lluvia y un desplazamiento largo 0.15 y cuando hay lluvia y un desplazamiento corto 0.15. Ahora, la distribución de probabilidad marginal. La distribución de probabilidad de cada una de las variables aleatorias se puede calcular a partir de la función de distribución conjunta. Es la siguiente. Ahora, en el ejemplo, ¿cómo lo trasladamos? La distribución marginal va a ser de una sola variable, o sea, sin importar de lo que pase con la otra. Y se va a obtener sumando filas o columnas de la tabla conjunta. Por ejemplo, en el caso de que llueva, simplemente se suma las probabilidades de 0.15 y 0.15 y esta sería la probabilidad marginal. Igualmente, de forma horizontal, el desplazamiento largo sumando sería 0.22 y esta es su probabilidad de que haya un desplazamiento largo. Distribución condicional. ¿Qué es? La distribución condicional es la probabilidad de una variable dada cierta condición sobre otra variable. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que y sea un número sabiendo de que x puede ser otro? O sea, hay un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de un desplazamiento largo dado de que llueve? Para eso tenemos 0.15. Y esto tenemos que dividirlo entre la probabilidad de que la probabilidad marginal de que no llueva. O sea, 0.15 entre 0.30. Esto da de resultado 0.5. O sea, si llueve, hay 50% de probabilidades de que el desplazamiento sea largo. Esperanza condicional. La esperanza condicional es el valor esperado o promedio de una variable y condicionado a un valor específico de otra variable x. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos que esta es la probabilidad de que un ordenador viejo se estropee 0 veces. También de cuando se estropee una vez, 2 veces, 3 y 4 veces. La probabilidad sería esto horizontalmente, esta fila. Y lo que se hace es lo siguiente. Se multiplica 0 por 0.70 y esto se suma con 0.13 multiplicado por las veces que se estropea, o sea, 1 y así sucesivamente. 0.70 por 0 más 1 por 0.3 más 2 por 0.10 más 3 por 0.05 y así hasta el 4. Esto nos va a dar un resultado de 0.56 para los ordenadores viejos. Y para los ordenadores nuevos se repite lo mismo, pero con lo de abajo. Como se indica acá, A es igual a 1, es igual a 1. Y esto nos va a dar un resultado de 0.14. En conclusión, los ordenadores viejos tienen más averías en promedio que los nuevos. Ahora, la ley de las esperanzas iteradas. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, dice que la esperanza total de Y se puede obtener como una media ponderada de las esperanzas condicionales ponderadas por las probabilidades de X. Bueno, la fórmula es la siguiente, pero se puede escribir más fácilmente como la que está aquí. Bueno, trasladándolo a nuestro ejemplo, para hallar la ley de esperanzas iteradas o aplicando esto, se multiplica la esperanza condicional de los ordenadores viejos por la cantidad que es 0.50. Y, se suma de igual manera con el ordenador nuevo. O sea, es decir, de esto, la esperanza condicional de
de los de el ordenador viejo que nos dio el resultado de 0.56 se multiplica por la cantidad 0.50. Y igualmente con los de ordenadores nuevos, que es 0.14 por 0.50, que es la cantidad. Y esto se va a sumar, dando un resultado de 0.35. Bueno, la independencia. ¿Qué es la independencia? La independencia son dos variables aleatorias. Se dice que son independientes cuando el conocimiento del valor de una de las variables no proporciona información sobre la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un dado y tengo una moneda, el hecho de que en un resultado de al lanzar el dado salga 4, 3 o el número que sea, eso no va a dar una pista o va a dar alguna información sobre lo que voy a obtener si lanzo la moneda, si me va a dar cara o sello. La covarianza. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es la medida del grado al que dos variables aleatorias evolucionan conjuntamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si X sube y Y baja, la covarianza va a ser negativa. Y que si X sube y Y sube, esto va a ser positivo. Y si hay independencia en esta covarianza, la covarianza va a ser 0. Ahora, la correlación. ¿Qué es la correlación? La correlación estandariza la covarianza, eliminando las unidades. Cuando es 1, la relación es una relación lineal perfecta positiva. Cuando es -1, es una relación lineal perfecta negativa. Y cuando es 0, no, o sea, es independiente, no hay una relación lineal. Si la medida condicional de y no depende de x, entonces y y x están incorrelacionadas. Si asumimos que es 0 y aplicamos la ley de la esperanza iterada, esto nos dará que la covarianza va a ser igual a 0. Esto se puede generalizar para cualquier media usando variables centradas. Pero ojo, pueden estar incorrelacionadas, pero eso no significa que que no sean independientes. O sea, pueden ser incorrelacionadas, pero no independientes. Ahora, las propiedades de la varianza y de la covarianza. La varianza se calcula como, bueno, la primera propiedad es que la varianza se calcula como el promedio de los cuadrados menos el cuadrado del promedio. La segunda propiedad es que si multiplicas todos los valores de x por una constante c, la varianza se multiplica por c al cuadrado. O sea, si tus datos están en metros y los pasas a centímetros como por 100, la varianza crece 100 al cuadrado, o sea, 10.000 veces más. Porque al estar más ampliados, las diferencias con el promedio también son más grandes. Ahora, la tercera propiedad, si a todos los valores de x le sumas una constante, la varianza no cambia. Por ejemplo, si mides las alturas y le sumas 10 centímetros a todos, la forma en que varían entre sí no va a cambiar. En la cuarta propiedad, la varianza de una constante es 0. Si tienes una variable que siempre va a valer 5, no va a variar, entonces su varianza es 0. La quinta propiedad es que cuando sumas dos variables, la varianza total depende de cuánto varía cada una por sí sola y de cuánto están relacionadas. O sea, si los exámenes de matemática y física tienen resultados que se parecen, o sea, una relación positiva, la suma de ambas tendrá más variabilidad. La sexta propiedad. Cuando haces una combinación con constantes, se aplica una fórmula general. La séptima, su fórmula general que ahí le indica. La séptima propiedad. Si dos variables no tienen ninguna relación, su covarianza va a ser 0. O sea, si hay independencia. La octava relación. La octava propiedad. Si haces la covarianza de una variable consigo misma, o sea, va a ser igual a su varianza. Y bueno, tiene sentido porque estás viendo cómo cambia una variable consigo misma, que es exactamente lo que mide la varianza.
Y la novena y última propiedad es que una constante y una variable nunca varían juntas porque la constante no cambia. Bueno, es importante indicar que la correlación mide la dependencia lineal. Ahora, vamos con las distribuciones. Ya, la distribución normal. ¿Qué es? Es una distribución de probabilidad continua y simétrica, en forma de campana, centrada en su media. Modela muchos fenómenos naturales como errores de medición, promedios muestrales, etc. Este tiene dos parámetros, la media y la varianza, y se denota como eh, n, paréntesis, media, coma varianza, cierro paréntesis. En una distribución normal estándar, la media es 0 y la varianza es 1. Las propiedades es que es simétrica respecto a la media, y aproximadamente el 95% de los valores se encuentra entre U menos 1.96 varianza y U más 1.96 varianza. No, desviación típica. Desviación típica, desviación típica. Cualquier variable normal puede estandarizarse a una normal estándar, utilizando la fórmula de z igual a y menos u sobre la desviación. Ahora, distribución normal multivariante. ¿Qué es? Es cuando varias variables aleatorias siguen una distribución normal conjunta, la que vimos anteriormente. ¿Cuáles son sus propiedades? Si x y y son normales y la covarianza es cero, entonces x y y son independientes. Y esto solo se va a cumplir en una distribución normal. La esperanza condicional, como ya lo vimos anteriormente, es lineal en x si ambas variables tienen distribución normal conjunta. La distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado es la suma de los cuadrados de m variables normales estándar independientes. Bueno, el parámetro van a ser m, los grados de libertad, entre comillas, números de variables normales, y sus usos principales son en pruebas de hipótesis sobre varianzas y componente clave en las distribuciones T y F. Bueno, la distribución T de Student. ¿Qué es la distribución T de Student? Es la distribución del cociente entre una normal estándar z y la raíz cuadrada de chi cuadrado dividida entre sus grados de libertad, donde de nuevo el parámetro va a ser los grados de libertad y bueno, sus usos principales es en la estimación de medias con muestras pequeñas y varianza desconocida, pruebas de significancia individual en modelos econométricos, o sea, la prueba T, y propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Es simétrica, pero con colas más gruesas que lo normal. Eh, y se va a aproximar a la normal cuando m tiende, o los grados de libertad tienden al infinito. La distribución f. La distribución f es el cociente entre dos variables, chi cuadrada independientes y cada una dividida entre sus propios grados de libertad. Los parámetros son D1, donde los grados de libertad son del numerador, y D2, donde los grados de libertad son del denominador. Los usos principales. Los usos principales son la comparación de varianzas, prueba de significancia global en un modelo econométrico y análisis de varianza, entre comillas, ANOVA. Las propiedades son de que solo toma valores positivos y, bueno, es asimétrica, sesgada hacia la derecha. Muestreo aleatorio simple. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Bueno, un muestreo aleatorio simple consiste en seleccionar n elementos al azar de una población con igual probabilidad para cada uno. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Digamos, un estudiante toma nota del tiempo de desplazamiento a lo largo de varios días del año, pero no los elige arbitrariamente, sino que selecciona los días aleatoriamente. Es decir, cada día del año tiene la misma probabilidad de ser elegido. Esto va a significar que los tiempos de desplazamiento registrados son observaciones independientes y aleatorias. Variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. I.I.D. Bueno,
Independientes es saber el valor de Y y no dice nada sobre la otra. Y idénticamente distribuidas, todas vienen de la misma población con la misma distribución. Cada Y es una variable aleatoria porque su valor es incierto hasta que se selecciona el día correspondiente. Distribución muestral Y, de Y o Y sombrerito. ¿Cuál es su definición? Es que la media muestral es el promedio de los y se denota con esta fórmula. Pero es importante tomar una cosa en cuenta, es que la media muestral de una variable aleatoria, la media muestral es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque cada Y va a ser aleatorio porque su valor va a depender de la muestra. O sea, por cada muestra va a haber una Y diferente, no van a ser iguales. Entonces, por tanto, Y también va a ser aleatorio. Si el estudiante elige otros días diferentes, habría obtenido otros valores de Y, por tanto, otra media. Em, la esperanza, la varianza y la desviación típica de ella. Bueno, hay los supuestos que los Y sub I son independientes idénticamente distribuidos y D con una media poblacional y una varianza poblacional. Entonces, la media de Y. La media de Y va a ser, Y sombrerito va a ser el valor esperado de la media muestral. Es igual a la media poblacional. Esto es propiedad de estimador, de estimador insesgado. Bueno, la varianza de Y sombrerito. Cuantas más observaciones tomes, eh, o sea, mayor n, menor va a ser la varianza de y. Y bueno, desviación típica de y es que esto se conoce también como el error estándar de la media. Y bueno, es lo mismo que la varianza, pero con raíz cuadrada en la n. Y bueno, arriba sin el cuadrado. La distribución muestral. La media de variables normales y de también es normal. O sea, esto facilita mucho más el análisis y se nota bueno con esta fórmula. Bueno, las distribuciones muestrales tienen un papel fundamental en el desarrollo de métodos estadísticos y econométricos. Dos métodos para la caracterización de las distribuciones muestrales es el método exacto, que es la obtención de la distribución muestral exacta para cualquier valor de n. Esta distribución exacta o distribución en muestras finitas, pero el problema es que su cálculo es muy complicado, a no ser que sea una normal. Por otro lado, tenemos el método aproximado. ¿Qué es el método aproximado? El método aproximado es la obtención de una aproximación de la distribución muestral. Y... ¿Cómo era? A ver, la distribución muestral es, o sea, es una estadística como la media muestral y va a describir cómo se comporta esta estadística al repetirse al muestreo muchas veces. Y bueno, como lo dije, hay dos métodos, el método exacto y el método aproximado. Y en sí el método exacto es válido para cualquier tamaño muestral n, pero como le dije, suele ser complicado si la población no es normal. Y bueno, el método aproximado o asintótico usa el hecho de que cuando n es grande, ciertas propiedades se estabilizan y las distribuciones muestrales se aproximan a distribuciones conocidas como la normal. Y bueno, para esto se usan dos herramientas claves, que es la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Bueno, la ley de grandes números. La idea en general es que si se toma una muestra aleatoria muy grande, la media muestral, Y sombrerito, estará muy cerca del valor esperado poblacional, o sea, la media de Y con alta probabilidad. Bueno,
En sí es convergencia en probabilidad. Y bueno, para esto se necesitan dos requisitos. Observaciones I y D, o sea, independientes, idénticamente distribuidas, y una varianza finita. Bueno, podemos poner un ejemplo que si un estudiante registra si sus trayectos fueron cortos o largos, como en ejemplos anteriores, y la probabilidad de un trayecto corto es 0.78, o sea, si la probabilidad de un trayecto corto es de 0.78, entonces a medida que aumentemos el tamaño de la muestra, la proporción de trayectos cortos a la muestra van a tender a 0.78. Se van a acercar. No que sea exactamente 0.78. Bueno, el teorema central del límite. La idea clave es que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de la media muestral y sombrerito se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución original de los datos. Bueno, en sí es esta fórmula, bueno, en media estandarizada, pero la importancia es que permite utilizar inferencia estadística, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, incluso si los datos no son normales. Siempre que n sea suficientemente grande, usualmente n tiene que ser mayor a 30. Es aceptable en muchos casos. Bueno, trasladando el teorema central del límite a la econometría, hay algo muy importante. Es que, por ejemplo, ¿cómo trasladamos esto al tema de los beta ceros y los beta 1? Ya. En sí tenemos el modelo de regresión lineal, que, bueno, no está aquí, pero si no me equivoco, la fórmula era... Ya, la fórmula era, bueno, del modelo de regresión lineal es y sub i es igual a beta 0 más beta 1 multiplicado por x sub i y más u sub i. ¿Qué significa esto? Que y sub i va a ser la variable dependiente y xi va a ser la variable independiente. Por ejemplo, salario y años de estudio o consumo e ingreso. El beta 0 va a ser el intercepto de cuando y es, cuando y, valor de y cuando x es 0 y bueno, el beta 1 va a ser la pendiente. Y bueno, esto significa cuánto cambia y cuando x aumenta en 1. Y bueno, u va a ser el error, u sub i va a ser el error aleatorio. Y bueno, ¿qué significa beta 0 y beta 1? Bueno, beta 0 es el valor esperado de y cuando x es 0 y beta 1 es el efecto marginal de x sobre y. O sea, si beta 1 es 200, quiere decir que por cada año adicional de estudio el ingreso aumenta en 200. Y bueno, si un ejemplo de beta 0 es que si x es igual a años de estudio y y es ingreso, entonces beta 0 es el ingreso esperado de alguien sin estudios cuando, bueno, x es 0, ¿no? Y bueno, el beta 1 y beta 0, beta 0 y beta 1 sombrerito. Bueno, estos van a ser los estimadores de los parámetros verdaderos de beta 0 y beta 1. Y bueno, los vamos a calcular a partir de la muestra usando el método de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, el MCO. Pero en realidad nunca vamos a conocer el valor verdadero de beta 1 y solo lo podemos estimar con beta 1 sombrerito. Y bueno, ¿esto cómo lo trasladamos al teorema de límite central? Es que, gracias al teorema de límite central, sabemos de que beta 1 sombrerito va a tener una distribución aproximadamente normal. Esto significa que si tomamos 1000 muestras distintas, cada vez que vamos a calcular el beta 1 sombrerito, vamos a obtener un valor diferente, pero van a acercarse, digamos 250, 260, 240. Y si hacemos un histograma con esos valores, nos va a salir una campana normal. Por ejemplo, suponemos que beta 1 es 250, pero tomamos diferentes muestras donde sacamos el beta 1 sombrerito y en la muestra 1 sacamos 248, en la muestra 2 253, en la muestra 3 254 y todo eso. Gráficamente vamos a tener una campana centrados en 250.
que es el centro de la distribución. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.